Bienvenidos. Continuando con las capacitaciones del área de prevención y control de infecciones, vamos a seguir con el tema reprocesamiento y reuso de dispositivos médicos. En la agenda se van a presentar algunas definiciones, generalidades del reprocesamiento de dispositivos médicos, reprocesamiento de dispositivos médicos de un solo uso, reprocesamiento de dispositivos médicos reutilizables, el comité de reuso, conclusiones y la despedida. A continuación, la definición de reprocesamiento. Según la FDA, que en español significa Administración de Medicamentos y Alimentos, se define como los procesos validados que se utilizan para hacer que un dispositivo médico que ha sido usado o contaminado previamente sea apto para un uso único posterior. Estos procesos están diseñados para eliminar la suciedad y los contaminantes mediante la limpieza y para inactivar los microorganismos mediante la desinfección o esterilización. Según la Organización Panamericana de la Salud, los dispositivos médicos se definen como cualquier instrumento, aparato, implemento, implante, reactivo para uso in vitro, etc., destinado por el fabricante para ser utilizado solo o en combinación para un propósito médico. Según la DIGEMID, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, junto con MINSA, define lo mismo, pero le adiciona los propósitos específicos a continuación, como diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento o alivio de una enfermedad. El otro propósito, diagnóstico, monitoreo, tratamiento, alivio o compensación de una lesión. Investigación, reemplazo, modificación o soporte de la anatomía o un proceso fisiológico, también como un soporte o mantenimiento de la vida. De igual manera como control de la concepción y desinfección de dispositivos médicos. A continuación, algunas generalidades del reprocesamiento de dispositivos médicos. ¿Qué se debe evaluar o tener en cuenta para que un dispositivo médico sea reprocesado? El tipo de dispositivo, la clasificación del riesgo, características del material, características del diseño, condiciones de ingreso, procesamiento indicado para el material, los costos, autorización del evaluador y el consentimiento informado del paciente a utilizar el dispositivo médico reprocesado. ¿Y cuáles son las etapas del reprocesamiento? El lavado, prueba de funcionalidad, desinfección, empaquetado, etiquetado y esterilización siempre y cuando el dispositivo médico sea apto según su material. En esta presentación vamos a ver dos tipos de dispositivos médicos, los que son de un solo uso, que a su vez son de un uso único, y los que se pueden reusar según el proveedor, y también los dispositivos médicos reutilizables. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes del por qué se reprocesan los dispositivos de un solo uso? Debido a los recursos limitados de muchos países, del acceso limitado o nulo a los dispositivos cuando el paciente lo requiere. ¿Y cuáles son las consecuencias? La preocupación pública, cuestiones legales y éticas, alto riesgo de infecciones, políticas y estándares y la implementación del consentimiento del paciente, ya que éste tiene el derecho de conocer si el dispositivo que se está utilizando en él es de un solo uso o es reprocesado. En agosto del año 2000, la FDA publicó un documento de orientación donde establece que los hospitales o reprocesadores de terceros se considerarán fabricantes y estarán regulados de la misma manera. Un dispositivo reutilizado de un solo uso deberá cumplir con los mismos requisitos reglamentarios del dispositivo cuando se fabricó originalmente. El documento de orientación de la FDA no se aplica a marcapasos, implantables, permanentes, hemodializadores, etc. La reutilización de dispositivos médicos de un solo uso sigue siendo un ámbito normativo en evolución. Por esta razón, el personal de salud debe consultar con la FDA y normativa de su país. El reprocesador es responsable de los eventos adversos. En el ámbito mundial, en Europa, como los países de Inglaterra, Francia, Italia, Finlandia y entre otros,
Se ha establecido que ningún dispositivo médico de un solo uso debe ser reusado bajo ninguna circunstancia, asumiendo la responsabilidad sobre la seguridad y efectividad del dispositivo. En Suecia y Noruega, el reuso es permitido siguiendo los lineamientos establecidos. En América, en cuanto a Estados Unidos, mediante la FDA, ha realizado recomendaciones para el reprocesamiento de dispositivos médicos, que incluyen todos los pasos realizados para convertir un dispositivo contaminado en uno listo para ser utilizado en otro paciente. ¿Cuáles son los pasos? Limpieza, pruebas de funcionalidad, reempaque, reetiquetado, desinfección y esterilización. En el Perú, existe desde el 2011 un decreto supremo número 016-2011 SA que nos dice que los dispositivos médicos deben comercializarse de acuerdo a las condiciones establecidas por el fabricante y autorizados por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, por lo que queda prohibido el reuso de los dispositivos médicos destinados por el fabricante para un solo uso. Los dispositivos médicos de un solo uso son categorías según la OMS que se consideran dispositivos, mas no pueden entrar en reprocesamiento. Algunos ejemplos son las agujas hipodérmicas, cánulas nasales, jeringas, compresas de gasa, hisopos de algodón, cepillos para limpieza de manos, mascarillas quirúrgicas, entre otros. Como vemos en la imagen, existe también una simbología mundial que traen estos dispositivos de un solo uso. Por ejemplo, el símbolo es el 2 tachado, que significa que no se debe reutilizar. En la descripción indica que un dispositivo médico destinado a un solo uso o que debe usarse en un solo paciente en un único procedimiento. También cuenta con ISO y el número de referencia es según el país. Ahora vamos a ver cuáles son los dispositivos médicos reutilizables. Son dispositivos que los establecimientos de salud pueden reutilizar para diagnosticar y tratar a varios pacientes. El reprocesamiento es un proceso detallado con varios pasos para limpiarlos y luego desinfectarlos o esterilizarlos. Cuando las instrucciones del etiquetado para el reprocesamiento se siguen completa y correctamente después de cada uso del dispositivo, el reprocesamiento da como resultado un dispositivo médico que se puede usar de manera segura más de una vez en el mismo paciente o en más de un paciente. Una limpieza inadecuada entre usos de pacientes puede resultar en la retención de sangre, tejidos y otros desechos biológicos en ciertos tipos de dispositivos médicos reutilizables. Estos desechos pueden permitir que los microbios sobrevivan al proceso de desinfección o esterilización posterior, a lo que podría conducir a infecciones asociadas a la atención en salud, incluidos los brotes nosocomiales. Una vista general del reprocesamiento de los dispositivos médicos reutilizables es tener en cuenta tres puntos importantes. El primero es el procesamiento en el punto de uso. Generalmente se limpian de suciedad visible, se mantienen húmedos, se acondicionan adecuadamente y se transportan a un área de trabajo de limpieza dedicada. Después viene la limpieza a fondo, con la finalidad de hacer que el dispositivo sea seguro para su manipulación por parte de los trabajadores de la salud y hacerlo adecuado para los pasos de procedimiento posteriores, y no necesariamente hace que el dispositivo sea adecuado para el uso del paciente. El procesamiento final. Los dispositivos completamente limpios, que no se devuelven directamente al servicio, se deriva para un proceso microbicida terminal, por ejemplo, desinfección y o esterilización. Después de la limpieza, se procede a realizar pasos microbicidas adicionales dependiendo del uso previsto del dispositivo, incluido un proceso de esterilización por desinfección, para que sea seguro para el próximo uso del paciente. Tenemos tres tipos, por ejemplo, la desinfección de nivel bajo o intermedio, que son las instrucciones para dispositivos reutilizables no críticos. Deben describir cómo aplicar de manera efectiva y segura los desinfectantes al dispositivo e incluir el tiempo de contacto recomendado por la etiqueta correspondiente. Luego viene la desinfección de alto nivel. Los dispositivos deben tratarse utilizando un método de desinfección de alto nivel validado y este método debe ser específico del dispositivo. Luego,
Este debe enjuagarse para eliminar los residuos y secarse antes de su almacenamiento. Y para la esterilización terminal, se deben seguir las instrucciones de esterilización validadas. Cuando se completa el proceso de la terminal, los dispositivos pueden volver a ponerse en servicio. Se recomienda implementar un comité de reuso cuando el establecimiento de salud desea implementar el reprocesamiento de dispositivos médicos de un solo uso. ¿Cuáles son los objetivos? Generar un protocolo de trabajo que garantice de manera sistemática un proceso de reuso controlado y documentado. Dicho protocolo debe tener sustento científico. Revisar los resultados y procedimientos periódicamente para evaluar si es sustentable seguir reprocesando los dispositivos. Y también demostrar que el dispositivo médico a ser reusado es estéril, atóxico, libre de patógenos infecciosos y que mantiene su funcionalidad. Los integrantes de este comité de reuso son cuatro. El representante administrativo es el que va a gestionar los costos del dispositivo médico, la disponibilidad, el costo de mano de obra, etc. La enfermera de prevención y control de infecciones, quien evaluará los riesgos de transmisión de infección asociada al reuso. Un jefe de central de esterilización que definirá los métodos de esterilización y los costos. Y un representante del servicio que justificará la necesidad del reuso. Y como conclusiones tenemos las siguientes. El reprocesamiento de dispositivos médicos de un solo uso es un tema de discusión multidisciplinaria en el Perú y en el mundo. La principal causa de controversia sobre el tema es la falta de datos con validez estadística de los efectos adversos infectológicos, toxicológicos y de pérdida de funcionalidad asociadas al reuso. El reproceso de artículos de único uso es responsabilidad de cada establecimiento de salud, y si lo hacen, deben contar con su comité de reuso multidisciplinario y con protocolos de reuso, políticas explícitas y bien documentada, teniendo en cuenta que el paciente debería tener derecho a ser informado y a la libre elección. Los dispositivos que se conocen como desechables o descartables están previstos para ser utilizado en un solo paciente durante un procedimiento y luego descartarlo. No está diseñado y fabricado para que se reprocese o se use en otro paciente. Los dispositivos médicos reutilizables para uno o varios pacientes deben seguir las pautas del fabricante, que provee las instrucciones para el reprocesamiento del dispositivo previo a su reutilización. Estas instrucciones incluyen generalmente los procedimientos de limpieza, desinfección, esterilización, calibración y mantenimiento previo a su reutilización o reuso. Eso es todo en cuanto al reprocesamiento de dispositivos médicos. Muchas gracias por su atención.